Muy buenas tardes, estimados amigos de la región La Libertad y de todo el país, que nos siguen en esta serie de charlas dedicadas a la preparación docente rumbo al examen de ascenso 2022, 2023 prácticamente. Eh, en esta oportunidad, vamos a trabajar el tema que se ha colocado, bueno, no hemos colocado el tema aquí. El tema que trabajaremos el día de hoy es el de sistema de numeración, estructuras aditivas y multiplicativas, que es un tema que corresponde al nivel primario. Sin embargo, como ya hemos indicado a través de numerosos mensajes en el grupo de WhatsApp y también en las transmisiones, la idea es que cada uno de estos temas deba servir para los profesores de cada uno de los niveles. La estructura en la que estamos trabajando es la de agrupar los temas de acuerdo a las 4 competencias que el Currículo Nacional de la Educación Básica establece. Hemos empezado a trabajar por la competencia de cantidad, pero eso tampoco quiere decir de que en lo sucesivo sigamos estrictamente esa competencia, ¿no? Podríamos dar saltos a otra. Eso solamente lo dirá el curso de las actividades preparadas. Muy bien, entonces sin más preámbulos, vamos a comenzar a tratar el tema. Bien, para eso vamos a compartir pantalla. A ver, compartir pantalla. A compartir pestañita. Compartir. Sí, aquí tenemos nuestra pestaña y vamos a presentar. Bien, espero que todo lo podamos ver. Así, así. De esta manera. Ajá. Listo, de esta forma. Muy bien, entonces, el tema que vamos a trabajar el día de hoy corresponde a, como ya les indiqué, sistema de numeración decimal, estructuras aditivas y multiplicativas. Los aspectos considerados son precisamente dedicados a profesores de nivel primario, dado que esos son los temas vinculados al ascenso de escala en el nivel primario, en cuanto a los problemas de cantidad. Sin embargo, noten ustedes que los dos primeros apartados, que corresponden a noción de número y a usos de los distintos significados del número, como nominal, cardinal, ordinal y medida, han sido temas que ya se han tratado cuando hablamos de ellos la semana pasada, con un programa dedicado especialmente al nivel inicial. Entonces, los colegas del nivel primario bien harían en revisar lo que trabajamos la semana pasada. No segmentemos los temas como diciendo, eso es solamente para inicial, solamente para primario, solamente para secundario. En realidad, cada uno de los temas tiene cosas que permite considerar temas inclusive de otro nivel. Entonces, los dos primeros apartados ya fueron considerados. Eventualmente los revisaremos aquí con alguna de las preguntas dadas. Y vamos a enfrentar ahora los tres últimos apartados: sistema de numeración decimal, estructuras aditivas y estructuras multiplicativas. Atención, es importante indicar que el trabajo con los números naturales, el trabajo con los principios y características que vamos a ver el día de hoy, ese trabajo constituye la base de la labor docente con los otros conjuntos numéricos que los estudiantes van a ir conociendo a medida que progresen en sus estudios. Hablamos del estudio de los números enteros, racionales, irracionales, reales o complejos, que son conjuntos numéricos con diferentes propiedades cada vez más sofisticados, más complejos, pero que todos ellos en su base tienen el trabajo, tienen el fundamento de los números naturales, de los principios con los cuales los chicos aprendieron a usar los números naturales. Por eso es que es muy importante que todos sepamos cómo se realiza este trabajo docente con los números naturales, en qué consiste el sistema de numeración decimal y cuáles son esas estructuras aditivas y multiplicativas que nos van a permitir resolver problemas con ellos. Porque, repito, está en la base de todo lo que hagamos posteriormente con los chicos ya en otros niveles. En primer lugar, vamos a recordar un poco algunas cosas que hemos visto, que hemos adelantado ya la semana pasada. Algunas ideas en torno al número.
que deben ser comprendidas por el alumno. En primer lugar, recordemos la cardinalidad. Es la idea de que el número significa cantidad, ¿no? Es la correspondencia que existe entre determinados objetos y el número de objetos que hay. En el ejemplo que estamos dando, ¿no? Si tú tienes 6 puntos y relacionas un osito con cada uno de ellos, necesariamente tienes 6 ositos. Otra idea importante es la de la inclusión jerárquica. Esta idea indica que los números son construidos al agregar uno cada vez y que ellos anidan, o sea, son incluidos dentro de otros. También fue un tema que vimos la semana pasada, ¿no? El 15 está dentro del 20 justamente porque el 15 le van agregando uno cada vez más y tienen al número 20. Compensación es otra idea importante donde, por ejemplo, 6 más 1 es igual a 7. Entonces 5 más 2 es igual a 7, pues 1 ha sido quitado de 6 y agregado al 2, aquí es al 2, no es al 1, al 2, ¿de acuerdo? Estamos hablando aquí de compensación. Y en las relaciones parte todo, 5 más 2 es 7, entonces 7 menos 2 es 5. Bien, entonces estas son ideas importantes en torno al número que ya vienen, como vimos en la clase pasada, la semana pasada, que ya vienen desde el nivel inicial. Hablamos de la cardinalidad, de la inclusión jerárquica, de la compensación y las relaciones parte todo. Ahora sí, ingresamos a trabajar con el sistema de numeración decimal. ¿Qué características posee ese sistema de numeración decimal? En primer lugar, hay que recordar que un sistema de numeración es una forma de representar números mediante símbolos. Bien, estos son conocidos como dígitos. De esta forma, no tenemos únicamente el sistema de numeración decimal, ¿cierto? Hay otros sistemas de numeración de acuerdo a la base que utilicen. Históricamente también conocemos distintos sistemas de numeración como el egipcio, el maya, el chino. Bien, en nuestro caso estamos concentrándonos en el sistema de numeración decimal, donde cada uno de los símbolos que se emplean para representar a los números es llamado dígito. A su vez, los sistemas de numeración con valor posicional tienen una limitada cantidad de dígitos, por lo que necesitan ser repetidos para representar números más grandes. Es decir, en el sistema de numeración decimal hay un componente importante llamado valor posicional, que es el que vamos a ver en un momento. ¿Y cuáles son los dígitos del sistema de numeración decimal? Ya los conocemos, ¿no? Tenemos del 0 al 9. Son 10 dígitos del 0 al 9. ¿Cuáles son las características fundamentales del sistema de numeración decimal, el que utilizamos nosotros? He considerado aquí un aspecto, una parte de la diapositiva generada por esos autores mencionados aquí en la fuente, una diapositiva elaborada por el Consejo Nacional de Profesores de Matemáticas de Estados Unidos, donde se remarcan algunas de las características que ya mencionamos. El valor de posición. La posición de los dígitos representa su valor. Por ejemplo, el 2 en 23 significa 20, ¿no? Y tiene un significado matemático diferente del 2 en 32, el cual significa 2, ¿cierto? Me parece que eso está bastante claro para todos. El 2 en 23 no significa lo mismo que el 2 en 32. En un caso significa 20, en otro caso significa 2 nada más. A su vez, el sistema de numeración decimal necesita basarse en una determinada cantidad. Ese término base le da sentido a la colección de números, le da sentido a los números. En el sistema de numeración decimal, 10 es el valor que determina una nueva agrupación, una nueva colección. Y el sistema justamente tiene 10 dígitos, ¿no? Del 0 hasta el 9. Eso quiere decir también, como todos sabemos, que 10 unidades de determinado orden en el sistema decimal generan una unidad del orden superior. Es muy importante además indicar que en el sistema de numeración decimal tenemos el uso del cero. Un símbolo para cero existe y nos permite representar simbólicamente la ausencia de algo. Por ejemplo, 309 muestra la ausencia de decenas en un número que contiene centenas y unidades. Bien, en este caso no hay decenas en el 309. El cero justamente sirve para eso.
Y la propiedad aditiva es que los números pueden ser sumados con respecto a su valor de posición. Por ejemplo, 123 significa que es la suma de 100 más 20 más 3. ¿De acuerdo? Esas son propiedades del sistema de numeración decimal que precisamente estamos estudiando y que estamos utilizando en la escuela. Hay valor de posición, la base de ese sistema es 10, se utiliza el 0 y existe la propiedad aditiva que permite representar o permite enunciar a determinado número, ¿no? De la forma en que estamos indicando aquí, de acuerdo al número de centenas, decenas, unidades o de las unidades que aparezcan en el número. Observemos, por ejemplo, el número 45.674. Observamos que hay dos cuatros, hay dos números cuatros, pero significan dos conceptos distintos. El primer 4, el de la izquierda, vale 4 por 10.000, en tanto que el último 4 significa 4 por 1. Eso nos indica justamente el principio del valor de posición del que hablábamos antes. Hay dos cuatros, se escriben igual, pero cada uno representa lo mismo dentro del número. Asimismo, por el principio aditivo, 45.674 equivale a 4 por 10.000, más 5 por 1.000, más 6 por 100, más 7 por 10, más 4 por 1. Durante el desarrollo del concepto de valor de posición en los niños, es importante considerar algunas etapas propuestas por Baker and Ward, justamente para aprender a distinguir ese distinto rol que tienen las cifras dentro de un número. Hay algunas etapas que deberían ser cumplidas, ¿no? Que deberían ser consideradas. Por ejemplo, en primer lugar, los chicos pueden contar por unidades, o deberían contar por unidades, 1, 2 o 3 objetos, nada más. Después de eso aprenden a contar por grupos y unidades, donde tenemos, por ejemplo, grupos de 2 y 1, grupos de 2 o 3 unidades. El salto viene cuando se ejecuta el conteo por decenas de unidades. Al añadir, por ejemplo, ¿no? Al añadir 15 piezas con 17 piezas, se obtienen 2 decenas y 12 unidades, ¿cierto? Obsérvese que 15 más 17, nosotros lo sabemos, es 32. Y eso equivale a 3 decenas y a 2 unidades. Sin embargo, eso también lo podemos ver de la forma que tenemos aquí, como 2 decenas y 12 unidades. Es válido. De eso justamente trata el principio de, la etapa de grupos equivalentes, donde 43, por ejemplo, equivale a decir 3 decenas y 13 unidades, o dos decenas y 23 unidades, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros podemos expresar un número de distintas maneras, utilizando estas ideas para el conteo, de acuerdo al valor de posición. Esta reflexión nos la hacen dos autores de libros de matemáticas. Dice, es importante que los estudiantes vean la relación entre los nombres de números, tales como 53, con el concepto de agrupación de decenas. Ellos también deben ver que la forma en la que escribimos los números, las unidades a la derecha, decenas a la izquierda y sucesivamente, debe ser coordinada con la idea de los agrupamientos. Es decir, debe haber una coordinación entre la forma en la que se escriben los números, ¿no? Al inicio del aprendizaje, debe haber una coordinación entre esa forma con justamente la agrupación de decenas, para luego encontrar los equivalentes, como hemos visto hace un momento. Entonces, hasta ahí, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos los principios básicos del sistema de numeración decimal que todos utilizamos, que los chicos aprenden en la escuela. En secundaria, a los profesores a veces enseñamos otros sistemas de numeración diferentes al decimal, inclusive desde la primaria he visto en algunos casos eso. El principio es básicamente el mismo, solamente que si en el sistema de numeración decimal tenemos 10 unidades de un orden para formar el orden inmediato superior, por ejemplo, en un sistema de base 6, solamente serán 6 unidades para formar el orden superior. Asimismo, muchas cosas cambian en cuanto a las operaciones. Lo importante es comprender los principios fundamentales del sistema de numeración con el que estás trabajando. En este caso, este documento, estas indicaciones para el examen, se basan en un sistema de numeración decimal. Muy bien, teniendo el sistema de numeración listo, ahora, ¿cómo operamos dentro de él? Porque estudiar el sistema de numeración por él mismo quizás puede ser algo interesante, pero no es esa la idea, o en todo caso, no se detiene ahí la enseñanza.
Todos sabemos que la enseñanza actualmente está enfocada a la resolución de problemas. Precisamente para resolver problemas hay que utilizar operaciones. Y en el transcurso de la resolución de dichos problemas mediante operaciones, aparecen ciertas estructuras aditivas o multiplicativas observadas por algunos investigadores que requieren que se examinen más de cerca para poder ser abordadas de manera eficiente durante la clase. ¿De dónde surge el estudio de esas estructuras? ¿Este estudio surge de la nada? ¿Surge de un capricho? No es así. Ese tipo de estudio surge en las últimas décadas del siglo XX, cuando hay diferentes investigaciones sobre resolución de problemas aritméticos verbales. Entonces, estos estudios originaron diversas perspectivas y aportaron aproximaciones conceptuales para organizar los problemas aritméticos elementales. Gerard Vergniaud, un gran matemático que lamentablemente falleció en 2021, Gerard Vergniaud a partir de eso introdujo la idea de campo conceptual como un conjunto de problemas y situaciones para cuyo tratamiento resulta necesario utilizar conceptos, procedimientos y representaciones de diferente tipo estrechamente interconectados, como objeto de organizar las situaciones con estructura aditiva y multiplicativa. Así es entonces como Vergniaud introduce las ideas de estructura aditiva y estructura multiplicativa, vistas como un conjunto de problemas que implican operaciones aditivas. Ahí hablamos de adición, sustracción, traslación, o multiplicativas como multiplicación, división, fracción, razón, similitud. Entonces, ¿de dónde surge el estudio de esas estructuras? De los trabajos de Gerard Vergniaud, quien era una persona, un científico que se dedicó a investigar estos temas. Para comprender de qué va la propuesta de Vergniaud, hay que entender primero la noción de relación. Relación, dice Vergniaud, es un concepto bastante general, bastante general. Él comienza describiendo en su libro, del cual hemos tomado la versión en portugués, comienza describiendo, menciona las relaciones binarias. Las binarias, como indica el prefijo bi, ligan dos elementos entre sí. Por ejemplo, el lápiz está sobre la mesa. Pedro está al lado de Janine. Joao es el hijo del señor Silva. 7 es mayor que 3. Roberto tiene el mismo rostro que Paulo. José se parece a su padre. En todos estos casos, ¿qué estamos notando? Estamos notando que hay dos elementos que se relacionan. Cuando en una relación hay dos elementos, precisamente, ¿no? Nada más, estamos hablando de una relación binaria. Bien, una relación binaria. Pero así como hay relaciones binarias, también hay relaciones ternarias, donde se ligan tres elementos. Por ejemplo, cuando decimos, Pedro está entre Andrés y Juana. 7 es 4 más que 3. 6 multiplicado por 5 da 30. O también los habitantes de Francia que no son franceses son extranjeros residentes en Francia. En todos estos casos notamos que hay tres elementos relacionados entre sí. Vamos ahora sí a explicar las estructuras aditivas, utilizando la base de lo anterior. Se dice que un problema aritmético comporta una estructura aditiva si para su solución se requiere el uso de una adición. En este contexto, la resta se clasifica como un tipo especial de adición. Se asume que una estructura aditiva es aquella estructura o relación que solo está formada por sumas o sustracciones. Vergniaud indica que las estructuras aditivas son relaciones ternarias y para eso él brinda diferentes categorías. Aquí es donde aparecen las categorías tan famosas que seguramente todos nosotros manejamos en cuanto a las estructuras aditivas. Seguramente todos las hemos leído o visto en algún lado. Según Vergniaud, las estructuras aditivas se clasifican en cuatro grupos. Estructuras aditivas de comparación, de cambio, de combinación y de igualación. En las de comparación, la relación entre las cantidades se establece utilizando términos como más que, menos que. Las tres cantidades que intervienen son el referente, el referido y la comparación exacta. Entonces, ¿a qué nos referimos con comparación? Luego vamos a colocar ejemplos de ello, pero las palabras clave que usamos aquí en esta estructura aditiva son más que, menos que. Es decir, estamos hablando de la comparación entre dos elementos. En la estructura aditiva de cambio, se habla del incremento o disminución de una cantidad inicial para crear una cantidad final.
Lo desconocido así puede ser cualquier cantidad o el incremento o la disminución justamente de esa cantidad. No olvidemos que estamos hablando de relaciones ternarias. Entonces siempre aparecen tres elementos. En la estructura aditiva de combinación se da la relación entre una colección y dos subcolecciones disjuntas, en parte todo. La combinación no implica cambio. Lo desconocido puede referir a cualquiera de las partes o al todo. Y la igualación en donde se produce alguna acción relacionada con la comparación entre dos colecciones disjuntas. Es decir, los problemas de estructuras aditivas que en su momento investigó Vergniaud se pueden agrupar de esas cuatro formas. Repetimos, ¿cuál es la idea del libro de Vergniaud? La idea del libro de Vergniaud es precisamente estudiar cómo se manifiestan esas estructuras aditivas y multiplicativas en cada uno de los niveles de desarrollo de los alumnos en la escuela. Bien, es decir, Vergniaud no nos dice enséñese así, enséñese de esta otra manera para cada clase de estructura aditiva o multiplicativa. Más bien lo que nos invita a él es a conocer más cómo los niños resuelven los problemas, cómo las estructuras estudiadas aparecen en ellos, para a partir de eso tomar las decisiones correspondientes. Ejemplos. Por ejemplo, un problema de combinación, recordemos. En los problemas de combinación se da la relación entre una colección y dos subcolecciones disjuntas. La combinación no implica cambio. Por ejemplo, ¿no? En la escuela Patio Bonito 2 hay 7 niñas jugadoras de básquetbol y 9 niñas jugadores de fútbol. ¿Cuántas deportistas hay en total? Claramente hay 16. Obsérvese que se está relacionando el todo con las partes. No hay transformación en las partes, simplemente se está añadiendo, nada más. En cambio, aumentar. Julio tiene 9 camisetas, le regalan 7 camisetas más. ¿Cuántas reúne en total? No olviden que en las estructuras aditivas de cambio se incrementa o se disminuye una cantidad inicial para crear una cantidad final. Entonces, en este caso está claro que para saber cuántas camisas se reúnen en total hay que sumar 9 más 7. En cambio, disminuir de forma similar. La profesora tiene que ponerles tareas a 16 niños y 9 ya la tienen. ¿A cuántos niños le falta la tarea? Bien, habrá que realizar una operación que me indique el resultado, que es 7 niños. Obsérvese que no hay transformación en la cantidad, simplemente hay una relación entre un todo y partes. En la estructura de comparación, Pilar tiene 9 hebillas y Julia 7 más que Pilar. ¿Cuántas hebillas tiene Julia? Recordemos que en la comparación se establece una relación usando términos como más que, menos que. Bien. En la igualación, finalmente, Julián tiene 9 lápices. Si Julián pierde 2, tendrá tantos como Antonia. ¿Cuántos lápices tiene Antonia? Vamos a unos problemas de igualación, entonces. En la igualación se produce alguna acción relacionada con la comparación entre dos colecciones disjuntas. ¿Cuáles en todo caso aquí son las colecciones? Estamos hablando de lo que tiene Julián con lo que tiene Antonia. La idea es determinar cuántos lápices posee Antonia. Si se sabe que Julián perdió 2 y tendrá tantos como Antonia. No, a eso se refiere los problemas de igualación. Entonces tenemos 4 estructuras aditivas: combinación, cambio, comparación e igualación. Dentro de cambio, a su vez, hay 2 subtipos: cambio aumentar, cambio disminuir. También, así como hablamos de estructuras aditivas, podemos hablar de estructuras multiplicativas. Bien, dice aquí en este texto que está en portugués, se pueden distinguir 2 grandes categorías de relaciones multiplicativas. La más importante de entre ellas, que es utilizada para introducir la multiplicación en la enseñanza básica, es una relación cuaternaria y no una relación ternaria. Por ese hecho, ella no es adecuadamente representada por la escritura habitual de la multiplicación, puesto que esa escritura comporta solamente 3 términos. Bueno, vamos a ir aquí. Las estructuras multiplicativas, como ya ha indicado Vergniaud, se refieren precisamente a las relaciones que implican multiplicación, pero dentro de ellas hay una serie de tipos, así como había estructuras aditivas. Dentro de las multiplicativas tenemos el isomorfismo de medidas,
un solo espacio de medidas y el producto de medidas, entendiendo que aquí el número puede ser visto como una medida, nos dice Vergniaud en otro texto, como otra medida de algo. Isomorfismo de medidas. Cuando hablamos de isomorfismo, recordemos que iso significa equivalente, ¿no? Y morfismo es forma. Estamos hablando aquí de una relación entre dos medidas equivalentes. En el isomorfismo de medidas tenemos tres grandes tipos: la multiplicación, la división partitiva y la división medida. Por ejemplo, en la multiplicación, ¿qué es lo que tenemos aquí? ¿Qué tipo tenemos? Aquí tenemos un ejemplo. Si 1 kilogramo de plátanos vale 2 euros, bueno, he tomado el ejemplo de un texto español, si 1 kilogramo de plátano vale 2 euros, ¿cuánto valen 5 kilogramos? Como nos podemos dar cuenta, en esta estructura multiplicativa, estamos trabajando, ¿no?, con el isomorfismo, estamos trabajando en la relación de dos variables, de dos medidas, perdón. El precio de los plátanos y la masa, ¿no? Hablamos de kilos de plátanos que se relacionan con su precio. Por eso hablamos de isomorfismo de medidas. Eso es en cuanto a la multiplicación. En la división partitiva, decimos, por ejemplo, Ferran compra 4 fichas para la feria que le cuestan 8 euros. Si todas tienen el mismo precio, ¿cuánto le ha costado cada ficha? ¿No? Está claro que en este caso hay que realizar una división. Seguimos relacionando dos medidas, fichas con euros. Seguimos relacionando. Pero si se dan cuenta, el problema ya es diferente al anterior. Aquí nos preguntan cuánto le ha costado cada ficha. Naturalmente tendrá que realizar una división partitiva. Otro tipo de isomorfismo de medidas tiene que ver con la división medida. Por ejemplo, Julia ha puesto los 20 lápices de las bandejas dentro de unos botes. Si ha puesto 4 lápices en cada bote, ¿cuántos botes ha utilizado? ¿No? Notemos entonces que seguimos relacionando dos medidas, como el número de lápices y el número de botes, ¿no? La pregunta ahora es, ¿cuántos botes ha utilizado? Tenemos que emplear ahí una operación de división medida. Eso es en cuanto al isomorfismo. No se olvide, iso significa equivalente y morfismo viene de forma equivalente. Relacionamos aquí siempre dos medidas. En un caso fue el kilo de plátanos con el costo, en otro caso fue el número de fichas, ¿no?, con el precio, y en el tercer caso hablamos de los lápices con el número de botes. El número en todo caso de, bueno, acá le llaman botes, pero podemos llamarle, no lo sé, baldecitos, fuentecitas, ¿no?, para colocar los lápices. Y aquí tienen esquemas que nos representan también ese isomorfismo. Observen ustedes lo que estamos viendo acá. Bien. Estamos relacionando kilos con euros y nos falta justamente el número de euros para 5 kilos. En el segundo relacionamos fichas con euros y tenemos que encontrar, dado el número de fichas, cuántos euros costó. Y cuando hablamos de relación entre botes y lápices, necesitamos relacionar el número de lápices con el número de botes. Nos falta saber cuántos botes hay para 20 lápices. La primera gran forma de relación multiplicativa es una relación cuaternaria entre 4 cantidades. 2 cantidades son medidas de cierto tipo y otras 2 medidas de otro tipo, ¿no? Que es justamente lo que estamos viendo acá. Miren, una relación cuaternaria. Hay 4 cantidades en sí. Nuestro problema es encontrar o despejar X, la tercera cantidad. Tercera cantidad. Un solo espacio de medidas. Bien, hace un momento lo que teníamos era la, por así llamarlo, comparación entre dos medidas. Hablábamos por un lado del precio de las fichas, ¿no? El número de fichas y el precio. Hablábamos del número de lápices y el bote. Es decir, estamos hablando de diferentes medidas que son equivalentes, pero son diferentes. En esa segunda clase de espacio multiplicativo, llamada un solo espacio de medidas, tenemos 3 tipos también. Hablamos de la incógnita cantidad comparada, la incógnita cantidad referente y la incógnita escalar. En toda esta clase que se refiere a un solo espacio de medidas, se va a usar o se va a buscar un operador escalar. Bien, vamos a poner el ejemplo del primer tipo. Cuando tenemos incógnita cantidad comparada, decimos, para realizar una pancarta, la clase A utiliza 2 metros de tela. La clase B utiliza 3 veces más tela que la clase A.
¿Cuánta tela utiliza la clase B? Nos damos cuenta entonces que estamos empleando la expresión veces más. Justamente esta expresión es típica de los problemas de un solo espacio de medida. Utilizar veces más o veces menos también. Bien, en este caso tenemos el dato de que la empresa A utiliza 2 metros de tela. La clase B utiliza 3 veces más tela que la clase A. Nos pregunta entonces cuánta tela utiliza la clase B. Otro tipo de problemas de esta clasificación es el de incógnita cantidad referente. Por ejemplo, para realizar una pancarta, la clase B utiliza 6 metros de tela. La clase B utiliza 3 veces más tela que la clase A. ¿Cuánta tela utiliza la clase A? ¿No? Hasta ese momento nosotros solamente tenemos dentro de un mismo espacio de medidas, tenemos precisamente el número de metros de tela. Bien, el número de metros de tela. Y siempre con la relación de 3 veces más. Finalmente, en la incógnita escalar, por ejemplo, decimos, para realizar una pancarta, la clase A ha utilizado 2 metros de tela, mientras que la clase B ha utilizado 6 metros. ¿Cuántas veces más tela ha utilizado la clase B que la clase A? Es decir, ¿qué nos están preguntando aquí? Nos están preguntando precisamente por el número que indica el número de veces que más el número de veces de la tela que ha utilizado la clase B en comparación con la clase A. Observen que en los 3 casos estamos hablando de un solo espacio de medidas, ¿bien? De un solo espacio de medidas. Pero cada uno tiene sus particularidades. Si hablamos de cantidad comparada, estamos viendo que dado los datos de una clase, podemos encontrar los de la otra. En la incógnita cantidad referente, conocemos a toda seguridad que la clase B tiene 3 veces más tela que la clase A, entonces eso nos va a permitir realizar cálculos. Y en la incógnita escalar nos pregunta más bien justamente por ese número de veces más de tela que tiene la clase B con respecto a la clase A. El esquema, bien, el esquema que estamos usando es este. Bien, tenemos, en los 3 casos que tenemos, una multiplicación. Por ejemplo, en el primer caso tenemos A por B es X. Pero en este caso, ¿quién es X? La X es la incógnita de la cantidad comparada. En el segundo caso, la X es el problema de división incógnita o problema de la cantidad referente. O sea, ¿qué número fue el que se multiplicó por B para sacar C? Y en el tercer caso, nos piden justamente determinar el escalar. Son los problemas de división. Sabemos que A por X es C. La pregunta es, ¿y ese X cuánto es? ¿No? ¿Cuántas veces más es A para llegar a C? Esa es la estructura de estos problemas referidos a un único espacio de medidas. De nuevo, si hablamos del problema de multiplicación, hablamos de la incógnita cantidad comparada, o sea, ¿cuánto vale X? Es decir, decimos A por B es X. ¿Cuánto es X? En el segundo tipo tenemos X por B es C. ¿Cuánto es X? ¿Cómo encuentro eso? Dividiendo, ¿no? C entre B. En los problemas de división tenemos A por X es C. O sea, hay que determinar cuántas veces más es A para llegar a C. Finalmente, dentro de los problemas relacionados con producto de medidas hay 2 grandes tipos. Los problemas de multiplicación y los problemas de división. Recuerden amigos que estamos trabajando con estructuras multiplicativas. Entonces, cada uno de estos problemas se clasifica de determinada forma. Si hablamos de producto de medidas, podemos hablar de problemas de multiplicación o de división. Por ejemplo, cuando decimos, a las clases de baile asisten 6 chicas y 4 chicos. ¿Cuántas parejas de baile diferentes se pueden realizar? Simplemente hay que multiplicar, ¿no? 6 por 4, 24. Pero observen que ese problema es bastante complejo porque ahora tenemos 2 medidas. Tenemos 2 medidas. Una es el número de chicas y otra el número de chicos. Bien. Y en la división, la empresa del comedor escolar ofrece 20 menús diferentes formados por un primer y un segundo plato. Si la empresa cocina 5 primeros platos diferentes, ¿cuántos segundos platos cocina? Es una operación claramente de división donde una vez más tenemos 2 medidas. Estamos hablando del número de menúes y estamos hablando del número de platos que se puede preparar. El esquema que tenemos es este.
producto de medidas, ¿no? Tenemos este esquema. Ya no tenemos, repito, una sola medida, ahora tenemos dos. Y notarán ustedes que la estructura de estos problemas nos recuerda mucho la regla de tres simples, ¿cierto? Donde teníamos tres números y había que responder por el otro. Había que determinar el otro. Bien, básicamente esas son las referencias que hemos utilizado para esta sesión, donde recordemos, hemos hablado de sistemas de numeración, hemos hablado de estructuras aditivas, de estructuras multiplicativas, ¿sí? En especial, vamos a recordar las estructuras aditivas, que son 4, comparación, cambio, combinación e igualación. Y las multiplicativas, que son las de isomorfismo de medidas, ¿no? Donde estamos, digamos así, dando medidas equivalentes, un solo espacio de medidas, ¿no? Un solo tipo de medidas, y el producto de medidas con dos medidas diferentes, ¿no? Aquí lo estamos indicando en cada uno de estos ejemplos. Esas son las referencias usadas. Ahora vamos a los problemas, lo que justamente muchos están esperando. Muy bien. Entonces, esta pregunta fue tomada durante el examen de ascenso 2018. Bien. A ver, un ratito. Acá estamos, listo. A ver. Aquí, ahí está. Esta pregunta fue tomada durante el examen de ascenso 2018. Bien, veamos. Analicemos. Dice, ¿cuál de las siguientes acciones pedagógicas es pertinente para que los estudiantes se inicien en el proceso de construcción de la noción de doble? Bien. Entonces hay que recordar que cada uno de los problemas planteados no significa de que vamos a emplear el concepto puro y duro que hemos estudiado, sea cual sea el tema que hayamos visto, ¿no? Es decir, no vamos a tener un problema que, al menos hasta ahora, no vamos a tener un problema que exija solamente trabajar con estructuras aditivas, solo con estructuras multiplicativas. Es muy raro ese tipo de problemas. Siempre nos mezclan las características en la situación planteada, siempre mezclan varias condiciones. Entonces, aunque sea este un problema vinculado bastante a la matemática, hay que fijarnos también en otras características más, otras condiciones más. Recordemos que estamos dirigiéndonos a profesores del nivel primario que trabajan con niños. Entonces, tiene mucho que ver esto a la hora de construir esta noción de doble. Vamos a ver. En la alternativa A dice preguntar, ¿qué tienen por doble? ¿Alguna vez han escuchado esa palabra? Luego, entregar un grupo de 5 semillas a cada pareja de estudiantes y comentar que para encontrar el doble de 5 semillas, se imaginen que las colocan frente a un espejo. Esto es preguntar, ¿cuánto es el doble de 5? ¿Qué es lo que podemos decir? ¿Realmente esta actividad permitirá que los estudiantes arriben al concepto de doble? Difícilmente, porque tenemos 5 semillas y solamente se van a imaginar que las colocan frente a un espejo. No van a palpar en sí el doble de las 5 semillas, simplemente van a hacer un trabajo de imaginación. Eso con ser muy útil, dependiendo también del tipo de niños, de la edad de los niños o del nivel de desarrollo de raciocinio de los niños, habría que ver si es útil realmente para iniciar ese proceso. En todo caso, es discutible. Sigamos. B. Plantear el siguiente problema. Ana tiene 6 años y Pedro tiene el doble de años. ¿Cuántos años tiene Pedro? Luego señalar que el doble de un número significa multiplicar por 2, por lo que el doble de 6 es igual a 2. Eso es preguntar cuánto es el doble de 4 y el doble de 5 y el doble de 8. Muy bien. En la primera alternativa, además, había algo interesante que era que el profesor preguntaba, ¿no? ¿Qué se entiende por doble? ¿No? Y el profesor le da la indicación ya lista, ¿no? Dice, imagina que estás frente a un espejo. En el caso B, también el profesor le da la indicación ya lista, inclusive va más allá, no solamente intenta quedarse con la idea del espejo, sino que ya le dice, ¿no? Prácticamente, multiplica por 2 y encuentras el doble. Es decir, le da todo ya preparado. Y eso, con ser útil, creemos
para el trabajo con los niños y teniendo en cuenta que lo que se establece es que los chicos arriben, no solos, pero sí arriben de la manera más constructiva, más elaborada posible a conceptos, esto no es lo ideal, darles la indicación para hacer directamente, para el cálculo directo del doble, ¿no? Entonces, la A y la B adolecen de ese problema. Hay un maestro que les dice directamente qué es lo que tienen que hacer para encontrar el doble. Y sí, hasta cierto punto eso puede servir, pero no en todo caso para que los chicos inicien la construcción de esa noción. Muy diferente es el caso de la alternativa C, donde se dice, preguntar, en la manga de una camisa hay 3 botones. ¿Cuántos botones habrá en total en las 2 mangas de la camisa? Luego pedir que resuelvan la misma situación considerando esta vez que cada manga tiene 5 botones. Luego preguntar, ¿cuántas veces consideras la cantidad de botones de una manga para saber el total de botones en las mangas de la camisa? Nos damos cuenta que aquí se arriba a la noción de doble, pero de una manera mucho más concreta que lo establecido en A y en B. En A se hablaba de un proceso de imaginación. En B se indicaba directamente lo que se debía hacer para calcular el doble. En C ya estamos trabajando con material que es cercano al niño, que está vinculado a las operaciones concretas que él puede hacer. Por lo tanto, esa alternativa C es más factible, es mucho más acertada para iniciar la construcción de la noción de doble, ¿no?, que las otras 2 alternativas, porque tiene elementos concretos, sugiere cómo encontrar el doble, precisamente el doble de 3, el doble de 5 botones, ¿no?, sin dar la respuesta preparada, que es lo importante ahora. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Veamos. En el número 49 hay 4 decenas y el 4 equivale a 40 unidades. Eso es verdadero. B. En el número 140 hay 4 decenas en total. Falso. En el número 140 no hay 4 decenas, hay 14 decenas. En el número 53 hay 4 decenas y 13 unidades. A ver, 4 decenas y 13 unidades. Tenemos 40 y 13 unidades. Eso también suma 53, en efecto. Pero la idea es que los estudiantes utilicen el conteo por decenas y grupos equivalentes. Bien, el conteo por decenas y grupos equivalentes. Y en efecto, A y C son verdaderas, ¿no? En el número 53 sí hay 4 decenas y 3 unidades. Y en el número 49 sí hay 4 decenas y el 4 equivale a 40. Pero decir que en el número 140 hay 4 decenas en total, eso es falso, ¿verdad? Hay 14 decenas. Hay 14 decenas y 0 unidades. Eso es falso. Repetimos, se usa el principio del conteo por decenas y grupos equivalentes. 38. Como parte de una reunión, un grupo de docentes está analizando la siguiente operación. Bien, ahí la tienen ustedes. Es una multiplicación. En la discusión surge la siguiente pregunta. ¿Por qué se deja un espacio en la columna de las unidades al escribir el segundo producto parcial en este procedimiento? Todos multiplicamos de esta manera, ¿no? Pero muchas veces no nos hemos preguntado la razón. A continuación se muestran las respuestas de 3 docentes. ¿Cuál de esas respuestas evidencia mayor comprensión del algoritmo de la multiplicación? Ana dice, porque se está multiplicando por 2 y el 2 y se tiene que alinear el resultado ordenadamente debajo del 2. Bueno, pero esa es una respuesta que justifica algo basado en un criterio de autoridad, ¿no? Seguramente a la profesora así le enseñaron, nos enseñaron así a todos, y debajo del 2 se coloca, ¿no?, el resultado. Claro, se tiene que colocar ahí, pero no estás justificando nada con eso. Bruno dice, porque en el número 25, el 2 corresponde a las decenas. Por ello, al multiplicar por 2, el resultado está en decenas. Esa es la respuesta correcta, justamente. Bien, en 25, 2 representa decenas. Entonces vas a multiplicar 35 por 2 decenas, lo cual da 70 decenas. Por eso es que se coloca el número donde se ubica justamente, corriendo un lugar. Por eso, esa es la verdadera razón. Carlos, porque es una regla matemática que permite efectuar la operación correctamente, de lo contrario tendrá un resultado equivocado. No.
criterio de autoridad similar al de Ana. Como me enseñaron a mí, por eso es que se hace así y nada más. Y eso con ser importante, con ser algo que alivia el proceso de multiplicación, no es suficiente justificación para responder la pregunta que están planteando, ¿no? De dejar el espacio en la columna de las unidades. Entonces, la respuesta correcta justamente es la de Bruno. Bruno está en lo cierto por ello. Y seguimos utilizando, una vez más, como hemos visto, los principios del sistema de numeración decimal. Esas fueron algunas preguntas del examen 2018. Vamos ahora con las preguntas del 2019. Dice, los estudiantes de tercer grado se encuentran resolviendo algunos problemas que involucran estructuras multiplicativas. Uno de estos problemas es el siguiente. Marta compró 8 paltas. Ella compró 4 veces la cantidad de paltas que compró Julio. ¿Cuántas paltas compró Julio? Hasta ahí. Claramente observamos, o la respuesta que daremos es que Julio compró 2, ¿no? Porque estamos hablando de que Marta compró 4 veces la cantidad de paltas que compró Julio y Marta compró 8. Entonces Julio compró 2. Para empezar, hay que llegar a esa respuesta. A continuación, un estudiante presentó su solución de la manera indicada, ¿no? Dice, 4 veces 8 paltas serían así, dice esta respuesta, ¿no? Entonces, de acuerdo a su respuesta, Julio compró 32 paltas, ¿no? Están las 32 ahí. ¿Cuál es el principal error en la resolución del estudiante? A. Establecer una relación aditiva con grupos de la misma cantidad de elementos. Una relación aditiva. En realidad no, porque aquí no hay ninguna relación aditiva presente. Ninguna de las 4 que hemos visto. Combinación, igualación, ¿no? Cambio. No hay ninguna aditiva. Así que ese no es el error. B. Realizar una representación que grafica la relación de comparación multiplicativa. Una representación que grafica la relación de comparación multiplicativa. Pero yo puedo representar en realidad, puedo graficar diferentes relaciones y eso es un error, pero no es el error principal. Aquí también es importante distinguir estas cosas en este tipo de exámenes. Muchas veces nos mencionan nos dicen así, el principal error. En efecto, en la parte B, ese sí es un error, realizar una representación que grafica la relación de comparación multiplicativa. Sí, es un error. Pero, ¿será el principal realmente? En realidad es una consecuencia del principal. Si les preguntan por el error principal, hay que buscar precisamente la base que habría originado, siempre según el contexto de la pregunta, que habría originado esta respuesta inadecuada. El principal error justamente para que este alumno grafique de la manera en que lo ha hecho es que él confunde la cantidad que se debería repetir en la relación de comparación multiplicativa. Ustedes dirán, bueno, profesor, pero ¿cuál es la relación de comparación multiplicativa? No la hemos visto. Vamos a recordar en este instante. Lo que el alumno está haciendo es emplear incógnita cantidad comparada, uno de los tipos de estructura multiplicativa, en lugar de incógnita cantidad referente. Veamos. Dice, Marta compró 8 paltas. Ella compró 4 veces la cantidad de paltas que compró Julio. ¿Cuántas paltas compró Julio? Claramente tenemos, ¿no? Que ella compró 4 veces algo, ¿cierto? Sus 8 paltas son 4 veces algo. Y vamos a retroceder hasta las estructuras multiplicativas para revisar a qué se refiere ese 4 veces algo. Y observemos aquí. Miren, observemos aquí. Incógnita cantidad referente. Para realizar una pancarta, la clase B utiliza 6 metros de tela. La clase B utiliza 3 veces más tela que la clase A. ¿Cuánta tela utiliza la clase A? ¿No? Nos damos cuenta claramente que este es un problema de incógnita cantidad referente donde hay que realizar una división. Justamente lo que en el caso del problema de la prueba se tenía que hacer, una división para determinar la cantidad de tela que utiliza la clase A o en otras palabras para saber cuántas paltas había comprado Julio. Había que dividir. En cambio, y eso es lo que había que hacer. En cambio, ¿qué nos dice lo de la clase de incógnita cantidad comparada o comparación multiplicativa, como le llama la prueba?
Para realizar una pancarta, la clase A utiliza 2 metros de tela. La clase B utiliza 3 veces más tela que la clase A. ¿Cuánta tela utiliza la clase B? Claramente ahí habrá que multiplicar, ¿no? 2 por 3, 6. Observen además que el esquema del problema planteado en la prueba es justamente el de incógnita cantidad referente. Miren, hay un X, que es justamente el número de paltas de julio, ¿no? Y se tiene el resultado, que es 8. Entonces, ¿qué dice el problema? Este 8 es 4 veces, que es B, la cantidad de paltas que compró Julio. Entonces, el problema es encontrar cuántas compró Julio. No estamos en el primer caso de la incógnita cantidad comparada, donde tenemos el inicio, la cantidad inicial, tenemos el número de veces y hay que saber el resultado. No, en el problema de incógnita cantidad referente hay que realizar una división para encontrar justamente cuántas paltas tenía Julio al inicio. Por ello es que en este problema, volviendo al problema, en este problema se confunde la cantidad que se debería repetir en la relación de comparación multiplicativa. Es decir, hay una confusión en cuanto a lo que se quiere encontrar. Se asume que es un problema de comparación, una multiplicación a fin de cuentas, cuando en realidad es un problema de división, o sea, un problema de incógnita cantidad referente, que es el nombre con el que hemos revisado la estructura multiplicativa pertinente. Entonces, hay una confusión. Por eso es que en este tipo de charlas que damos hacemos bastante énfasis en la teoría, más que en dar casos, hacemos mucho énfasis en la parte teórica que debemos dominar. En 33, un docente ha propuesto a los estudiantes de primer grado algunas actividades relacionadas con el sistema de numeración decimal. Para ello les entregó un conjunto de chapitas a cada uno y les brindó las siguientes indicaciones. 1. Dibujen las chapitas que recibieron. 2. Escriban el número que representa la cantidad total de chapitas que dibujaron. 3. Encierren la cantidad de chapitas que representa cada cifra de dicho número. Jorge, uno de los estudiantes, recibió 16 chapitas. A continuación se presenta el trabajo que realizó. Muy bien, él dibujó las chapitas que recibió, 16, escribió el número debajo, 16, y debería encerrar la cantidad de chapitas que representa cada cifra de dicho número. Y él marcó una chapita, 1, y 6 chapitas, 6, ¿no? Para marcar 16. Al observar lo realizado por Jorge, el docente busca ayudarlo a comprender el valor posicional de la cifra 1 en el número 16, naturalmente porque el 16 representa una decena con 6 unidades. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente para lograr este propósito? Es decir, ayudarlo a comprender el valor posicional. A. Mostrarle la ubicación de las decenas y las unidades en el tablero de valor posicional. Luego, colocar el número 16 en dicho tablero, señalando la cifra de las unidades y la de las decenas. Finalmente, explicarle que cuando se coloca un número en la posición de las decenas, este indica la cantidad de grupos de 10 que conforman dicho número. Una vez más, en esta alternativa, el maestro le está dando prácticamente la respuesta al problema, cuando lo que se necesita es que el estudiante reflexione sobre ella para que pueda corregir. Entonces, con ser algo que se puede hacer, no es en todo caso lo más pertinente, es decir, no es lo ideal. Hay que buscar siempre lo ideal, ¿no? Lo ideal, es decir, aquello que debería hacerse, ¿no? Y luego a eso le vamos bajando la intensidad. En B, pedirle que explique por qué encerró 1 y 6 chapitas, ¿no? Luego solicitarle que intercambie 10 chapitas con una taparrosca y preguntarle cuántas taparroscas y cuántas chapitas conforman el número 16. Finalmente, pedirle que vuelva a reemplazar la taparrosca con 10 chapitas y que encierre lo que valen las cifras 1 y 6 del número 16. Es decir, estamos trabajando con el contexto del alumno, estamos usando los materiales que emplea el niño para trabajar justamente el valor de posición del número. No se está, no se está no se está dando la respuesta directamente, sino que se está utilizando el material para hacer reflexionar al estudiante sobre lo que él ha hecho, utilizando este concepto de canje de 10 chapitas con una taparrosca.
C. Solicitarle que haga una fila con las 16 chapitas y que encierre con un pabilo 10 de ellas. Luego indicarle que cuente las chapitas que le quedaron sueltas. Finalmente pedirle que indique qué cantidad de chapitas hay en total, considerando la cantidad de chapitas encerradas con el pabilo y las que quedaron sueltas. Bueno, pero eso hasta cierto punto va a ser básicamente lo mismo que al estudiante se le ha planteado. Entonces, posiblemente cuando él trabaje con el pabilo, ¿no? Con el pabilo, podría arribar a un resultado similar al que se ha mostrado en la figura. O prácticamente también se puede interpretar esa alternativa C como que el maestro ya le da la respuesta de lo que debe hacer. Algo parecido a lo de la alternativa A, ¿no? En todo caso, son ideas interesantes que se pueden emplear en último caso, pero como ya dije, ¿no? En último caso, lo más pertinente es trabajar la parte B, utilizando el material que el alumno tiene. Por eso es que la parte B es la respuesta a esta pregunta. A ver, un momentito acá. A ver. A ver. Muy bien, seguimos. Los estudiantes de segundo grado se encuentran resolviendo problemas de estructuras aditivas. En este contexto, la docente presenta a los estudiantes el siguiente problema. Julia tenía 271 monedas de colección y su padrino le regaló otras 145 monedas. ¿Cuántas monedas tiene ahora? A continuación se presenta la resolución de uno de los estudiantes, ¿no? Como ustedes podrán apreciar, hay una operación que llama mucho la atención, ¿no? 7 más, ahí pone 1 más 5, 6, 7 y 4, 11 y 2 más 1, 3. Entonces Julia tiene ahora 3.161 monedas de colección. ¿Cuál de las siguientes alternativas expresa el principal error en la resolución del estudiante? Entonces, A. No reconoce que 10 unidades de decena pasan a formar una unidad del inmediato orden posicional superior. Ese es el principal error, claro, porque al sumar 7 más 4, que nos da 11, eso equivale a decir una unidad y una unidad, una decena en ese caso, ¿no? 7 más 4, una decena y una centena, que se suma a 2 y a 1. Justamente ese es el principal error. No se da cuenta de que el registro de su respuesta no corresponde al resultado de su operación. Bueno, ese también es otro error, pero no es el principal, ¿no? Estamos viendo que la respuesta dice 3.161 y la suma es 3.116. En ambos casos hay errores, pero el principal es el de el uso del el orden posicional. Y en C, no realiza correctamente la adición de los dígitos en cada orden posicional de la operación. Claro, no realiza correctamente. En realidad la adición está bien realizada en cuanto a la suma de dígitos. 1 más 5, 6, 7 más 4, 11. El error principal está precisamente en que no reconoce el hecho de que las 10 unidades de decena pasan a formar una unidad del orden inmediato superior, ¿no? Ese es el principal error que hay. El principal. Pueden haber varios errores, pero siempre hay que indicar el principal, el que origina a los demás. Siguiente. Un docente propone a los estudiantes de segundo grado el siguiente problema. Adriana, Beatriz, Carlos y Dante han logrado reunir varias tapas de bebidas gaseosas. Estas tapas estaban en su interior marcadas, algunas con un punto y otras con 10 puntos. Para saber la cantidad de puntos que obtiene cada uno por las tapas, completaron la siguiente tabla. Bien, ahí tienen ustedes la tabla, donde nos llama la atención algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, en las tapas de 10 puntos hay 8, tapas de 1 punto 0, entonces 80 puntos. Tapas de 10 puntos 13, tapas de 1 punto 7, total 137. Tapas de 10 puntos 1, tapas de 1 punto 58, entonces tenemos ahí total de puntos 59, ya eso nos llama la atención. Y tapas de 10 puntos 7, tapas de 1 punto 8, total de puntos 15, también llama bastante la atención. Bien, dice, el docente busca que los estudiantes desarrollen su comprensión del sistema de numeración decimal. ¿Por qué se puede afirmar que este problema contribuye al logro de su propósito? ¿No? Vamos a ver. A, porque promueve que los estudiantes junten las cantidades de tapas para obtener el total de puntos. Podría ser, pero en realidad eso de juntar es bastante vago, ¿no? ¿Cómo los junto? Los junto, dicen 10 de 2 en 2, de 5 en 5, de 7 en 7.
juntar por juntar, en realidad, no, ¿verdad? No es tan así. No es solamente juntar. B, porque favorece que los estudiantes multipliquen las cantidades de etapas por 10 y por 1 según sea el caso. ¿Realmente se ha hecho eso? O sea, ¿se está favoreciendo que los estudiantes multipliquen? En realidad, no, ¿cierto? No está, no se está, no tanto así. No tanto así. No tanto así, o quizás sí. Bueno, en todo caso, no lo sabemos. Posiblemente los estudiantes tengan que realizar alguna multiplicación o simplemente sumar, ¿no? 10 veces 13 más 7 puntos, 137, no lo sabemos. Que favorezca la multiplicación. En realidad el sistema de numeración decimal, ¿vamos a trabajarlo mediante la multiplicación? Podría ser, pero no es esa la idea en todo caso, ¿no? C, porque propicia que los estudiantes reconozcan que pueden obtener puntajes distintos según el tipo de etapa y la cantidad de etapas. Entonces, esa es la respuesta correcta, precisamente. ¿Por qué? Porque nosotros ya hemos visto, y vamos a volver aquí, de acuerdo al desarrollo del concepto de valor de posición, vamos a volver acá. Nosotros ya hemos visto que en el desarrollo del concepto de valor de posición, tenemos la idea de grupos equivalentes y conteo por decenas de unidades. La idea es que los estudiantes puedan, en determinado momento, contar los objetos mediante grupos equivalentes. Y poder darse cuenta, por ejemplo, que 3 decenas y 3 unidades equivale a 43. Sin necesidad, inclusive, ¿no? De decir, bueno, vamos a utilizar el tablero de valor posicional y poner siempre en este caso, 43, ¿no? El 4 en las decenas, el 3 en las unidades. Siempre así. No, también pueden trabajar con grupos equivalentes, como estamos indicando de esta manera aquí. Entonces, en el problema, de lo que se trata es de que ellos puedan desarrollar su concepto del valor de posición mediante esta actividad, ¿no? Justamente propiciando que los estudiantes reconozcan que pueden obtener puntajes distintos según el tipo de etapa y la cantidad de etapas. ¿De acuerdo? Entonces, ahí, esa es la utilidad justamente de esta actividad. La multiplicación, las cantidades de etapas por 10, determinar las cantidades de etapas para obtener el total de puntos, no. La idea es que ellos puedan encontrar equivalencias, así como hemos indicado hace un momento, utilizando los conteos. Y vamos ahora sí a las preguntas del 2021. Veamos por acá. Vamos por acá. Dice, un equipo de estudiantes de primer grado acaba de recibir sus camisetas para participar en las Olimpiadas de la institución educativa. A continuación, se presenta el diálogo que se suscitó entre dos estudiantes. Joaquín dice, dirigiéndose a Mariano y mostrándole su camiseta de arquero, mira, yo soy el 1, ¿y a ti qué te tocó? Mariano dice, mira, yo soy el 10. ¿Qué uso del número se evidencia en los comentarios de los estudiantes? Claramente, como estamos hablando de etiquetas numéricas, estamos hablando del uso nominal de los números, algo que vimos precisamente en la clase pasada, en la sesión anterior. No es el ordinal porque no estamos hablando de primero, segundo o décimo. Tampoco es el cardinal, simplemente es una etiqueta, no es una denominación. Nominal, uso nominal del número. 47. Durante un recreo, Mirta, Lidia y Ana, 3 estudiantes de primer grado, están comparando su altura. En este contexto, Mirta compara la altura de Lidia y Ana. A continuación se presenta una parte del diálogo que se suscitó. Mirta dice, Lidia, eres más pequeña que Ana. Lidia dice, al costado de Ana, es cierto. Ana dice, yo pensaba que Lidia era más grande. Mirta dice, parecía, pero tú eres más grande que Lidia. ¿Qué propiedad de la seriación se evidencia en los comentarios de Mirta? Recordemos que cuando hablamos de seriación hablamos de poner orden en determinados objetos. Observemos los comentarios de Mirta, ¿no? Mirta dice, Lidia, eres más pequeña que Ana, ¿no? Y luego le dice a Ana, parecía, tú eres más grande que Lidia, le dice. O sea, estamos diciendo lo mismo, pero con diferentes palabras. Como la seriación implica orden, no olvidemos que las relaciones de orden en desigualdades indican que
si en este caso hablamos de estatura. Decir que la estatura de Lidia es menor que la de Ana es lo mismo o implica que la estatura de Ana es mayor que la de Lidia. Bien, hay esa equivalencia. Eso nos habla de una reciprocidad en esa relación, en esa seriación. Eso es una propiedad importante, la reciprocidad. No es transitividad porque no estamos relacionando a tres estaturas. No estamos diciendo, por ejemplo, la estatura de Ana es menor que la de Lidia es menor que la de Mirta, por lo tanto la de Ana es menor que la de Mirta. Eso es transitividad, por ejemplo, pero aquí no se trata de eso. Tampoco es reversibilidad. La reversibilidad me indica que, por ejemplo, mi estatura es más grande que la de otra persona, pero a la vez es más pequeña que la de una tercera persona. Eso es reversibilidad, o sea, ver mi estatura más grande o más pequeña en relación a otras personas. En este caso hablamos de reciprocidad en la seriación. Estamos hablando de reciprocidad en la estatura al comparar las estaturas de Mirta y Ana. Perdón, Lidia y Ana. Bien, los estudiantes de segundo grado han llevado tapas de botellas de plástico en edición educativa para participar en una campaña de reciclaje. En este contexto, la docente aprovecha la situación para promover la comprensión de los estudiantes acerca del sistema de numeración decimal. Para ello les plantea que en equipos reúnan sus tapas y por cada 10 tapas ella les entregará un sticker. ¿Les parece conocido ese problema? Sí, a mí también. Durante el desarrollo de la actividad se suscitó lo siguiente. Un equipo logra intercambiar sus tapas por 3 stickers y le sobran 2 tapas. Juan, uno de los integrantes de este equipo, señalando los 3 stickers y las 2 tapas, dice lo siguiente. Con las tapas y stickers hemos representado 3 decenas y 2 unidades. Entonces tenemos el número 32. En ese momento, Vanessa, integrante de otro equipo, lo escucha y comenta lo siguiente. No, está representando el número 5. Mientras cuenta, va señalando los stickers y las 2 tapas. Miren, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Claro, 5 objetos. Se ha quedado en la etapa del conteo por objetos, ¿verdad? Es lo que le ha pasado a Vanessa. La docente los escucha y busca ayudar a Vanessa a reflexionar sobre su error. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente para ello? Recordemos, la más pertinente. En realidad, todas pueden ser pertinentes, pero hay que ver la más pertinente, la que haga reflexionar al estudiante sobre su error, aquella que no le diga exactamente lo que tiene que hacer. Esa es la clave. A. Indicarle que al intercambiar sus 30 tapas se reciben 3 stickers y esto representa el número 30. Luego indicar que las 2 tapas sobrantes representan el número 2, por tanto se obtiene el número 32. Finalmente, pedirle que siguiendo este proceso forme nuevamente el número 32 para que recuerde cómo se realiza dicho proceso. O sea, bueno, se le indica qué hacer y luego dice, vuélvelo a formar para que te acuerdes. Bueno, eso podría servir, pero no sé hasta qué punto sea tan pertinente porque no ayuda a Vanessa a reflexionar. B. Recordarle que por un sticker se reciben 10 tapas. Luego proponerle que realice otras agrupaciones para representar nuevos números. Por ejemplo, 4 agrupaciones de 10 tapas y 2 tapas sueltas representan el número 42. Finalmente, pedirle que ubique los nuevos números en el tenedor posicional. Bueno, pero el problema de Vanessa es que justamente no comprende cómo trabajar o no ha comprendido cómo se determina el 32. Y pedirle a Vanessa en este instante que realice agrupaciones para representar otros números, bueno, si aún no domina el procedimiento, ¿cómo podría trabajar el 42, no? Pues esto puede ser útil más bien para afianzar la idea del canje, para entender el valor posicional, pero no para ayudar a Vanessa a reflexionar sobre su error. En la parte C, pedirle que indique cuántas tapas se necesitan para recibir un sticker. Luego proponerle que debajo de cada uno de los 3 stickers coloque 10 tapas y al costado de estos stickers las 2 tapas sobrantes. Finalmente, pedirle que cuente las tapas e indique qué número representan los stickers y tapas. Y la respuesta correcta precisamente es esta, porque lo que se está haciendo es enfrentar a Vanessa con la afirmación que ella dice. No, dice es el número 5. Ah, muy bien, es el 5. Entonces, debajo de cada sticker pon las 10 tapas, porque esa es la equivalencia que se está dando, y al costado las 2 tapas. A ver, ¿hay 5 aquí? ¿Hay 5? Y naturalmente no hay 5, ¿no? Sino hay 32 tapas. 32 tapas de botellas de plástico. Esa es la idea, enfrentar a Vanessa con el error que ha tenido, enfrentarla con la construcción correcta en este caso, del canje. ¿Nos pasamos algo?
No pasamos nada. Ahí está. Un docente tiene como propósito promover en los estudiantes de segundo grado la comprensión de problemas aditivos. En este contexto les presenta la siguiente situación. El día de ayer en las Olimpiadas, los estudiantes de segundo grado lograron ganar 12 medallas. El día de hoy ganaron algunas medallas más. Entonces ahora tienen 26 medallas en total. ¿Cuántas medallas ganaron el día de hoy? ¿No? Uno de los estudiantes responde lo siguiente. Es fácil, ganaron 38 medallas. Miren, ellos empezaron ganando 12 medallas. Entonces, si le sumo 26 medallas más, quiere decir que ellos llegaron a ganar 38 medallas. O sea, simplemente sumó 12 más 26. ¿Por qué la respuesta del estudiante es errónea? Bien, porque cree que que las 26 medallas es el dato que modifica la cantidad inicial del problema, ¿no? Y eso es justamente el error. Vamos a ver, ¿qué tipo de problema es este? ¿Dónde? ¿Dónde? Decimos. ¿Qué tipo de problema de estructura aditiva es este? ¿Dónde? Decimos. El día de ayer los chicos ganaron 12 medallas y el día de hoy ganaron algunas medallas, no sabemos cuántas, pero ahora tienen 26. ¿Cuántas medallas ganaron el día de hoy? ¿Qué tipo de problema será? Vamos a ver. Vamos a los problemas aditivos, de estructura aditiva. Bien. Observamos, ¿no? Observamos en los problemas de cambio. En los problemas de cambio, por ejemplo, ¿no? Hay un problema muy similar. Dice, la profesora tiene que ponerle tareas a 16 niños. 9 ya la tienen. ¿A cuántos niños les falta la tarea? O, por ejemplo, decimos, Julio tiene 9 camisetas. Le regalan 7 camisetas más. ¿Cuántas reúne en total? Ese es un problema de cambio. En el cambio ocurre, no lo olvidemos, que el incremento o disminución de ocurre incremento o disminución de una cantidad inicial para crear una cantidad final. En estos problemas hay implícita una acción. Lo desconocido puede ser cualquier cantidad o el incremento o la disminución. Bien, hay incremento o disminución de la cantidad inicial. Es un problema de cambio. Bien, pero ¿qué es lo que pasa aquí? Vamos acá. Dice este muchacho, dice, él cree, no, el error del estudiante se encuentra en que él cree que las 26 medallas es el dato que modifica la cantidad inicial del problema. O sea, está entendiendo mal el problema de cambio. ¿De acuerdo? Está entendiendo mal ese problema de cambio. Porque cree que el total de medallas debe ser una cantidad mayor a los datos presentados en el problema. Bueno, es que en realidad debe ser mayor, ¿no? Pero no ese es el problema, no ese es el error. Porque cree que la cantidad de medallas obtenidas un día anterior está incluida en las 26 medallas. Eso es lo que en realidad debería pasar, ¿no? Pero no ese es el principal error. El principal error precisamente está en que ese es un problema de estructura aditiva de cambio. En el problema de estructura aditiva de cambio hay una cantidad que sufre precisamente el cambio al añadir o al restar. Pero en este caso el estudiante confunde la cantidad que va a sufrir esa modificación, ¿no? Él piensa que es 26 la cantidad que sufre la modificación y no es así. Perdón, es 26 la cantidad que va a modificar a 12 y no es así, ¿cierto? Lo que nos pregunta en este caso es justamente cuántas medallas más ganó el día de hoy. O sea, con cuántas medallas se modificó el 12 para sacar 26. Durante una sesión de aprendizaje, los estudiantes de tercer grado en equipos están resolviendo problemas que involucran la comprensión de estructuras aditivas. En este contexto, un equipo va a resolver el siguiente problema. Rafael preparó 12 tamales. Él preparó 5 tamales menos que Luis. ¿Cuántos tamales preparó Luis? Claramente, un problema de comparación. Durante el monitoreo a los equipos, la docente escucha que el equipo tiene dificultades para comprender qué es lo que se solicita hallar en el problema. ¿Qué acción pedagógica es más adecuada para ayudar a los estudiantes a comprender el problema? Ya hemos indicado algunos lineamientos para resolver este tipo de preguntas cuando mencionan la acción pedagógica más adecuada. Todo puede ser adecuado, pero siempre hay algo mucho más adecuado porque al alumno enfrenta al alumno con su creencia, con su error, porque le hace reflexionar y no le está dando la respuesta lista. Bien.
Entonces veamos. Naturalmente, como decíamos, ese es un problema de comparación. Estamos comparando la cantidad de tamales de Rafael con la cantidad de tamales de Luis. La maestra podría solicitarles que expliquen qué es lo que se pide encontrar en el problema. Luego preguntarles qué cantidad de tamales preparó Rafael. Finalmente preguntarles si Luis preparó más o menos tamales que Rafael, naturalmente para estimular la idea de comparación. Veamos las otras alternativas. Bien, la letra A es la letra correcta, pero veamos las otras alternativas. B. Solicitarles que lean el problema para recordar de qué trata. Luego pedirles que busquen palabras clave que podrían ayudarlos a saber qué operación realizar. Finalmente, pedirles que identifiquen los datos que necesitan para dicha operación. Esto puede ser útil, sí, pero en realidad es algo para cualquier problema, ¿no? Nos da una serie de sugerencias para cualquier problema, ¿no? Saber qué operación es, qué palabras clave hay, identificar datos, algo que para cualquier problema se puede hacer. No necesariamente específicamente, de forma específica para este problema, ¿no? Entonces, eso se hace para cualquier problema, pero para entender qué se está comparando en un problema de este tipo, esto queda chico, queda muy chico. C. Solicitarles que lean la segunda oración del problema. Él preparó 5 tamales menos que Luis, esa es una oración. Bueno, luego pedirles que señalen cuántos tamales preparó Rafael menos que Luis. Finalmente, indicarles que la respuesta al problema se obtiene de sumar dicho dato con la cantidad de tamales que preparó Rafael. Bueno, aquí ya esa última parte ya mató todo porque está indicando, está dando la solución al alumno. Y eso se puede hacer y eso se puede hacer al final, ¿no? Pero no de manera, no desde el inicio, no es la forma más adecuada de empezar con ello. Lo más adecuado es justamente atacar el problema en su constitución, que es la de ser un problema de comparación. Bien, estimados colegas, justamente de eso hemos conversado el día de hoy, acerca de los sistemas de numeración y los problemas aditivos y multiplicativos en todas sus formas. En el grupo de WhatsApp se va a compartir una carpeta donde se encuentran los materiales estudiados el día de hoy, las diapositivas, así como algunos otros materiales en castellano que les van a permitir a ustedes revisar a profundidad este tipo de temas. Ha sido un gusto para mí comunicarme con ustedes. Nos vemos la siguiente semana. Muy buenas tardes. Hasta pronto.